La docente tiene 30 años de edad, ejerce su profesión en la provincia de La Suay, en el cantón Gualaceo, en la parroquia rural Daniel Córdoba Toral. Sus estudios de profesorado los realizó en el Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia. Posteriormente, su licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Educación Básica, por la Universidad Tecnológica Equinoccial. Es también magíster en Tecnología e Innovación Educativa por la Universidad Ecotec. Lleva 7 años de ejercicio profesional como docente. El subnivel en el que imparte clases corresponde a básica media en las materias de lengua y literatura, matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales, educación cultural y artística, educación física, inglés y proyectos escolares. Antes de su nombramiento, trabajó en la escuela particular Huertos del Edén y por contrato con el gobierno. Buenas tardes, Sandra, bienvenida a esta entrevista. Para iniciar quisiera que nos contara cómo era la educación durante su etapa como estudiante de educación básica. Muy buenas tardes, Mauricio. Respondiendo a su pregunta, la época en la que yo estudié fue una época muy bonita. En realidad los maestros tenían mucha vocación, amaban su profesión. Recordemos que en aquel entonces no era muy valorado el trabajo de ser docente, pero a pesar de todas las dificultades que nuestros docentes tenían, demostraban siempre ese amor, ese cariño por la enseñanza. Yo aprendí básicamente todos los conocimientos esenciales que me sirvieron para toda mi vida, hasta ser una profesional. ¿Nos puede hacer quizás una valoración sobre la educación durante su etapa como estudiante de educación básica? La educación en aquel entonces era buena, se podría decir, porque los profesores eran exigentes, nos podían exigir el cumplimiento de las tareas, el cumplimiento de la adquisición de los aprendizajes, de las destrezas, cosa que hoy en día en muchos de los casos ya no se puede dar. Bien, usted dice, para usted era muy buena, ¿no es cierto? Ahora, pero durante esa etapa educativa como estudiante de educación básica, ¿el docente era valorado y considerado de forma positiva por la sociedad en general? En la comunidad en donde yo estudiaba era muy respetado y se le tomaba en consideración para todo. Lo que el docente decía se tenía que hacer. Pero frente a la sociedad en sí no era muy valorada, porque creo que todos los años, como se dice, los docentes han sido la última rueda del coche. En aquel entonces, ser docente era lo más mínimo, a mi parecer. ¿Qué diferencias y similitudes aprecia usted entre los docentes de su época estudiantil de educación básica con los docentes de la actualidad? Las similitudes pienso que es la entrega de los docentes. Ese amor, ese empeño por enseñar, ese sacrificio que hacen. Muchos docentes viajan desde lugares, desde las ciudades hacia lugares muy lejanos para cumplir con su responsabilidad, que es enseñar y hacer que los estudiantes aprendan, puedan prepararse para la vida y de esta manera hacer que nuestro país crezca y tener una sociedad mejor. ¿Alguna diferencia que pueda manifestarnos? Las diferencias sería la época tecnológica, pienso yo, que es una de las mayores diferencias que se puede notar. Los materiales que... Continuando, Sandra, quizás en esta entrevista acerca de su etapa formativa ya como docencia, ¿usted cómo considera la docencia? ¿Como una vocación o profesionalización? Pienso que son las dos, tanto vocación como profesionalización,
Pues para ser docente debemos tener en nuestro corazón esos ánimos, esa paciencia, esa entrega por la docencia. Y de profesionalización también, porque un docente nunca puede dejar de aprender. Siempre tenemos que estar en constante preparación, en constante actualización, para poder estar al día, a la par con la enseñanza de nuestros estudiantes. Es decir, entonces no basta solo la vocación para ser docente, ¿no? Importante saber eso. ¿El ser maestro fue su primera elección profesional? ¿Cuáles fueron sus principales motivaciones para ser maestro? Sí, esa fue mi primera elección profesional. Prácticamente yo desde niña pensaba e incluso jugaba yo al ser la docente que les enseñaba a dibujar, que les enseñaba a contar, y al pasar del tiempo yo pude cumplir con este propósito. ¿Cuáles fueron entonces esas motivaciones o que le llevaron a usted por este camino o por esta elección para ser docente? Las motivaciones principales son el gusto que yo siento el trabajar con niños. El estar con ellos realmente es algo muy gratificante. Uno se siente llena y quizás muchos problemas incluso se olvidan al compartir con ellos diferentes experiencias, porque no solamente son conocimientos los que se llenan a los niños, sino también se comparte muchos sentimientos con ellos. Bien, entonces, pero esto implica también tener una gran preparación, ¿no es cierto?, para afrontar las distintas situaciones que se van dando, porque cada niño, si bien es cierto, es distinto, ¿no? El uno del otro. Entonces ese acompañamiento debe ser individual, diría yo también, ¿cierto? Claro que sí, debemos siempre estar leyendo, conociendo más acerca de cómo se debe tratar a los niños, cómo poder llegar a ellos, cómo es su desarrollo evolutivo, cómo ellos pueden ir adquiriendo mejor sus aprendizajes. Y eso se puede hacer obviamente estudiando, preparándonos y capacitándonos constantemente. Hablando precisamente de esa preparación, en cuanto a su formación como docente, ¿cuál es su valoración sobre la calidad educativa recibida? Pienso yo que en las instituciones en donde me formé, la valoración fue como excelente. Tuve muy buenos docentes que me enseñaron prácticamente todo lo que se necesita, aunque al uno ya vivir, experimentar y estar ya en un lugar de trabajo, muchas cosas varían, muchas cosas cambian, porque las realidades son muy diferentes en cada institución donde uno labora. Pero cuando uno se tiene ya las bases, se tiene ya de dónde partir. Y obviamente allí viene, como le mencioné anteriormente, esa necesidad de siempre estar aprendiendo, siempre estar adquiriendo algún nuevo conocimiento. Como hemos hablado, ¿no es cierto?, de tanto de su educación del pasado como en esta etapa de su formación, ¿usted cree que existen diferencias entre los docentes del pasado y los actuales en cuanto a su preparación? Creo que cada etapa, cada era, cada año que transcurre, obviamente van a haber muchas diferencias entre los docentes. No podemos tener docentes con una misma mentalidad de hace 20, 25 años. Entonces, los docentes deben marcar una diferencia en la actualidad. En cuanto a su preparación, obviamente, seguir buscando nuevas formas de profesionalización. ¿Cree entonces usted que los docentes actuales están mejor formados? En parte sí, están mejor formados porque hay muchos docentes que obtienen nuevos títulos, incluso conozco de personas que han viajado a otros países a prepararse, a obtener mejores títulos y mejores aprendizajes, obviamente, porque solamente un título no hace a una persona, sino es la calidad mismo de persona que es y la forma como transmite y llega hacia el estudiante. Hablando de esa preparación, usted está culminando una maestría en tecnología e innovación educativa. Eso es una muestra de que usted quiere seguir avanzando en su profesión.
Entonces, ¿cree que todos los maestros deberían seguir ese camino? Claro que sí. Los docentes debemos ser muy competentes, y más en la sociedad en la que vivimos hoy, donde solamente triunfa el mejor, el que es excelente. Y entonces allí está el compromiso que nosotros como docentes debemos tener en nuestra profesionalización, en nuestra capacitación, porque somos nosotros quienes guiamos a los estudiantes, quienes van a cambiar el mundo y nuestra sociedad. ¿Cree usted que se deben mejorar los criterios de selección para acceder hoy a la carrera de docente? Por supuesto que sí. Es imprescindible que las personas encargadas en elegir a los estudiantes que van a ser docentes tomen ya las medidas necesarias y establezcan nuevos lineamientos, porque puede ser quizás no en todos los casos, pero en la mayoría de veces de muchachos con los que yo he conversado, me han manifestado que están estudiando en la universidad para ser docentes porque les dieron esa carrera, porque ya les tocó estudiar eso, mas no porque nació en lo profundo de ellos ser docentes. Y recordemos que un docente es lo más alto, lo más necesario que necesita nuestro país. Hablando en ese sentido, el gobierno acaba de hacer una reforma para el ingreso a las universidades, en donde traslada esa responsabilidad a cada una de las universidades. ¿Considera usted que ese es un criterio lógico para quizás seleccionar mejor el acceso a la carrera de docente? Considero que sí, y espero también que las personas encargadas, las autoridades de las universidades, puedan establecer. Ahora, Sandra, pasando a esta quizás siguiente etapa, ya luego de que usted se ha preparado como docente, hablando acerca de su ejercicio profesional, ya como docente mismo, ¿no? Usted que tiene incluso una plaza, ¿no? del Ministerio de Educación, es decir, un nombramiento. ¿Cómo valora usted la actual política educativa ecuatoriana? Las políticas educativas que plantea el Ministerio de Educación en parte es buena, ya que la educación ecuatoriana a través del tiempo, de forma histórica, ha venido realizando algunos cambios con el fin de mejorar el aspecto educativo, de actualizar los modelos pedagógicos para alcanzar unos mejores aprendizajes, para disminuir también la desigualdad que existe en nuestro país en cuanto al acceso a la educación. Pero en muchos de los casos falta mucho por hacer, porque en cada institución son muy diferentes las necesidades, los requerimientos de los estudiantes. Y esto hace que quizá estén escritos en documentos, se manejen en los distritos educativos, políticas, normas, reglamentos, pero no se puede aplicar y desarrollar al 100% en las instituciones, debido a las desigualdades socioeconómicas, a las desigualdades o a las capacidades diferentes también de los estudiantes. Entonces se han venido haciendo muchos esfuerzos para cambiar esta situación, ofreciendo de forma gratuita textos, la colación escolar, uniformes, que son políticas muy buenas. Especialmente le hablo yo en el ámbito donde yo trabajo, que es la zona rural. Pero todavía falta mucho por hacer. Muchos recursos, mucha capacitación para hablar de una verdadera calidad educativa. Si tuviéramos que poner un porcentaje a esa calidad educativa o a la política ecuatoriana, ¿qué porcentaje usted le daría, digamos, o cuánto le faltaría para tener una excelente educación en el Ecuador? Si hablamos de porcentaje, yo le pondría un 50%, porque
Recordemos que no solo son las políticas educativas, sino también es ya el compromiso de los docentes. Los docentes somos quienes tenemos que cambiar con los pocos o muchos recursos que tengamos, pero está en nuestras manos realmente transformar la educación. Pero en cuanto a una política educativa que se manejan el Ministerio de Educación, en cuanto a la plantilla óptima, en donde se manifiesta que en las zonas rurales un docente debe laborar con 25 estudiantes y al ser zonas alejadas, obviamente, en muchos de los casos no se cumple con esta plantilla óptima. Y las autoridades de los distritos educativos y de las zonales, la solución para ellos es fácil: quitarnos docentes, disminuir docentes. Es para ellos desde un escritorio muy fácil decir: unifiquen los grados, unan cuarto y quinto de básica o unan primero y segundo de básica. Esto hace que la calidad educativa disminuya aún más, porque al estar un docente con 2, con 3, a veces hasta con 4 grados, obviamente disminuye el nivel de aprendizaje que se puede dar a los estudiantes. Hablando entonces acerca de esta ayuda, digamos, que se necesita o de la aplicación de las políticas educativas, ¿usted considera que los docentes se sienten respaldados por el Ministerio de Educación, las autoridades de los centros educativos y por los padres de familia? Vayamos uno por uno. A ver, el respaldo del Ministerio de Educación. En parte sí tenemos el respaldo del Ministerio de Educación, pues ellos han aprobado muchas políticas. Una de ellas es la capacitación docente mediante la plataforma Me Capacito, en donde todos los docentes que pertenecemos al magisterio tenemos el acceso a diferentes cursos cada mes y eso nos ayuda a actualizar nuestros conocimientos en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos que son muy necesarios. Pero hay muchos otros procesos que sí se requiere un poco más de atención. Por ejemplo, en cuanto a la valoración de los estudiantes con necesidades educativas especiales. En la institución donde laboro se ha tenido la presencia de los miembros de la UDAI, quienes han llegado, han hecho las debidas entrevistas a los padres de familia, entrevistas a los docentes, a los estudiantes. Pero al pasar de los días, uno no se tiene un informe para poder conocer cuáles fueron las falencias detectadas ya por los profesionales que están más capacitados para valorar estos aspectos. Ya prácticamente son psicólogos, entonces ellos valoran más a profundidad. Entonces uno se queda a la espera de aquellos informes, lo que impide que nosotros podamos seguir laborando. En definitiva, se duplica nuestro trabajo porque nosotros nuevamente tenemos que, en base a nuestros conocimientos, en base a nuestras experiencias y en base a las necesidades mismas que tienen ellos, nosotros mismos planteamos las actividades, las tareas que podemos realizar con aquellos estudiantes. Ahora, en cuanto al respaldo de las autoridades del centro educativo. Las autoridades sí están a nuestro favor, ellos están siempre alentándonos, guiándonos para que podamos nosotros cumplir con los estándares de calidad que tanto nos pide el ministerio. Y finalmente, los padres de familia. Los padres de familia, hay una parte que sí apoyan al 100% cualquier actividad que se realice, pero como en todo lugar, pienso que hay algunos padres que son un poquito menos colaboradores. Pero allí está la tarea y el rol del docente, en donde debe motivarlos para que todos se incluyan y participen de forma muy activa en cada una de las actividades programadas en el currículo nacional. Bien, es importante entonces, digamos aquí, el apoyo de estos otros actores que sin duda se deben mejorar, ¿no es cierto? ¿Cuáles cree usted que son los principales problemas que afectan al ejercicio de la docencia en estos momentos?
Uno de los principales problemas que como docentes tenemos es la autoridad que se nos ha quitado prácticamente con las nuevas políticas, puesto que al estudiante ya no se le puede exigir como antes. Ahora ellos son los que tienen muchas más ventajas, muchas más facilidades en todo el aspecto educativo. ¿Usted cree que la sociedad actual valora adecuadamente la profesión docente? Si comparamos con años anteriores, sí valoran ya, quizás no en su totalidad como debería ser, porque los docentes somos formadores de personas, pero sí ha mejorado bastante. Esa valoración que usted dice, en cierto modo, afecta al desempeño de su trabajo como docente. Pues sí, influye de forma muy positiva, digamos, porque al uno ser valorado, al ser reconocido por los padres de familia, por la sociedad, uno se siente muy motivado y con ganas de seguir preparándonos y de ser mejores cada día. Pero por otro lado también se ha perdido mucho prestigio social, nosotros como docentes, debido a los últimos problemas que se han venido dando en varias instituciones educativas, como son los problemas de acoso y violencia sexual, problemas que han afectado enormemente a los docentes, haciendo que nosotros perdamos la confiabilidad. Los padres de familia tienen muchas dudas, ya no se sienten seguros de enviar a los estudiantes porque no saben qué puede suceder en la institución en donde les dejan a los estudiantes. Ya nos ha mencionado una de las causas de la pérdida de prestigio social del docente. ¿Puede quizás agregarnos algunas otras causas? Otra de las causas podría ser la pérdida de valores dentro de la familia. Hoy en día, los padres de familia no se preocupan ya en enseñar y practicar valores. Muchos de los estudiantes incluso son abandonados debido a la migración. Hay varios niños que viven sin el papá o sin la mamá o sin los dos y se quedan al cuidado de los abuelitos, de los tíos. Esto hace que ya no se practiquen los valores morales que le hace falta a nuestra sociedad. De igual manera, la influencia también de la tecnología, las facilidades con las que ellos encuentran cualquier tipo de información que muchas de las veces dañan sus mentes. Otra causa sería la pérdida de autoridad que ha tenido el docente, y esto saben ya los estudiantes. Entonces se ha llegado a puntos en que especialmente los jóvenes quieren incluso dominar o mandar ellos al docente. Pero todo esto se debe por la pérdida mismo de los valores, el respeto, la consideración, la honradez, la humildad. Asimismo, tenemos otro problema como es la globalización, que trae consigo diferentes ideas de otros países, dañando la mente de nuestros estudiantes. Bien, usted ya lo ha mencionado, esta pérdida de autoridad, que es una idea generalizada últimamente en la sociedad. ¿Qué considera usted al respecto y cuáles serían las principales causas y qué se debería cambiar? Sí, efectivamente, los docentes han perdido mucha autoridad dentro de las instituciones. Esto se debe principalmente a la falta de valores dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro de cada institución. Quizá por la influencia de otros factores, como es la migración, problemas de drogas, problemas sociales, como es la corrupción, en donde ellos ven las facilidades que ahora se tiene para ingresar a un cargo, ya no necesariamente estudiando o con un título, sino simplemente comprando aquellos puestos, que les generan grandes ingresos sin la necesidad de estudiar por varios años. Otro problema social sería el abandono o la separación familiar, lo que causa que los jóvenes se sientan solos
y una forma de llamar la atención sería no hacer caso a los docentes, no estudiar, no obedecer y portarse rebeldes con los docentes. ¿Qué se debería cambiar? Pienso que sería muy importante que se ponga en marcha un plan de psicología aplicada en donde se valore a cada estudiante según las necesidades que presente. Además de esto, Siguiendo con esta entrevista, ¿cree usted que los docentes actuales están motivados? con base a mi experiencia, considero que un gran número de docentes sí se encuentran motivados, especialmente los que recién ingresan a trabajar, porque vienen con sus conocimientos nuevos e innovadores, nuevas metodologías e incluso nuevas habilidades pedagógicas. No obstante, existen también un gran porcentaje de docentes que están muy desmotivados. ¿Cuáles cree usted que son esas causas de desmotivación y qué se debería mejorar o qué se debería hacer para mejorar esa situación? He conversado con algunos compañeros y ellos me han sabido manifestar que algunas de las causas podrían ser la lejanía donde trabajan, el sueldo que perciben, la inestabilidad laboral, los requerimientos que se exigen para obtener un nombramiento definitivo o poder ascender de categoría. Además de eso está también la cantidad de documentos que nos solicitan y muchos de esos documentos no son prácticos, peor funcionales. También está el tiempo de servicio porque muchos docentes ya están cerca de alcanzar su jubilación, lo que provoca que estén cansados y pongan ya poco empeño en sus trabajos diarios. Considero que para mejorar esta situación sería importante que de parte del gobierno se asigne más presupuesto para la educación, sobre todo para la profesionalización docente, de tal manera que los docentes se sientan siempre apoyados, actualizados y motivados. Además de eso, será importante también mejorar las condiciones laborales de los docentes. Además, se deberían crear leyes que apoyen al docente. De esta manera los docentes podrán sentirse motivados, lo cual hará que pongan más empeño, más dedicación, más esfuerzo en su trabajo, logrando mejorar de esta forma la calidad de educación en nuestro país. ¿Los docentes cuentan con espacio y alicientes para su formación continua? Sí, existe la plataforma Me Capacito, creada por el Ministerio de Educación, asimismo con el objetivo de capacitar a los docentes. En esta plataforma se ofertan varios cursos de suma importancia para nuestra profesión. Además, hay varios convenios con otras instituciones para ofertar cursos, pero la mayoría de ellos son virtuales y eso provoca desmotivación y bajo interés por parte de los docentes, así como la poca puesta en práctica en los planteles educativos. Estos cursos a los que usted se refiere en la plataforma son cursos voluntarios, quizá tienen alguna obligatoriedad para los maestros. Estos cursos que acabo de mencionar son voluntarios. La plataforma está habilitada durante todo el año y cada mes hay como registrarse en estos cursos. Directamente el ministerio no nos obliga, pero es nuestro compromiso como docentes estar preparándonos y actualizándonos constantemente. Además de eso, uno de los requerimientos para poder ascender de categoría, uno de los problemas que se da es que los docentes decimos o nos quejamos que a veces el gobierno nos pone trabas o nos exige mucho para poder ascender de categoría, mejorar quizá de sueldo. Uno de los requerimientos es completar 330 horas de cursos, de capacitaciones, que sean aprobados por el Ministerio de Educación. Entonces,
Esta es una de las razones también por las cuales los docentes seguimos estos cursos, no solo en la plataforma, sino como indiqué también en coordinación con otras instituciones, con otras universidades. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Educación, UNAE, oferta varios cursos, entre ellos inclusión educativa, que es imprescindible que como docentes sigamos. Pero a veces existe poca promoción de estos cursos y no todos tenemos conocimientos que se están ofertando, lo que impide que nos podamos registrar o participar. Hay otras instituciones u otras universidades que también ofertan cursos, pero muchos de ellos son pagados. Hay que pagar cierta cantidad. Esto genera que no todos los docentes puedan ingresar debido a que ya se complica un poco el tener que estar cancelando rubros, aunque no son altos, pero la situación económica que vive nuestro país no es fácil. Pero allí está nuestra vocación, nuestra entrega por la educación de nuestro país, ese compromiso que debemos tener para poder mejorar, para poder crecer como persona, crecer como profesional, y de esta forma estaremos mejorando también la educación que transmitimos y que generamos con nuestros estudiantes. Por lo que veo, usted es un apasionado de su profesión, ¿no? Le gusta la formación constante, los cursos continuamente, ha hecho una maestría. Ahora, una pregunta importante sería, después de su experiencia profesional, que lleva ya 8 años, ¿usted volvería a ser docente? Sí, exactamente. Yo soy una de esas personas que siempre me gusta estar estudiando, siempre me gusta estar preparándome. Si sé de algún curso, estoy allí inscribiéndome. Más aún ahora que hay varias exigencias, pero también como persona es importante seguir preparándose, obteniendo nuevos títulos quizá o cualquier cosa que nos sirva para mejorar nuestra profesión. Sin dudarlo, volvería a elegir ser docente porque como manifesté anteriormente, desde niña yo quería ser docente. Y ver cristalizados aquellos sueños, cumplidos aquellos objetivos, es algo muy gratificante. Como persona, yo me siento feliz de tener un trabajo fijo, hacer lo que más me gusta y amo y que adicional a ello yo pueda recibir un pago económico es algo grandioso. Aunque claro, no todo es perfecto, todo es perfectible. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que aprender, y más aún como docentes. El que decide enseñar nunca debe dejar de aprender. Hay muchas cosas por mejorar. Me encantaría ganar un mejor sueldo, que ser más reconocida por la sociedad, tener nuevamente más autoridad frente a los estudiantes, más respeto, que los valores mejoren para poder mejorar también yo como docente. ¿Cuál es su perspectiva sobre el papel del docente y la educación en un futuro próximo? La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Con esta frase de Paulo Freire, quiero destacar la importancia de la educación y el rol fundamental que cumple el docente, pues en el pasado, presente y futuro, su misión es formar a los niños y jóvenes que más adelante se desenvolverán en nuestro mundo, ocupando los cargos y profesiones más importantes, así como siendo nuestras autoridades. Y como docentes lo que esperamos es que la educación transforme la sociedad, no solo en conocimientos, sino también en valores. Entonces, el docente es el guía, facilitador y formador, quien velará siempre por el bienestar estudiantil y social.
Un pueblo educado y preparado sabrá elegir correctamente a sus gobernantes, ser competentes y emprendedores en todo ámbito, lo cual generará el desarrollo de los países. Además, es sustancial conocer que la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de que provee conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Por lo tanto, la educación del futuro es desafiante para los maestros, porque ya no tienen el mismo apoyo de la sociedad y las familias. La influencia de la tecnología conlleva a no darle valor a la educación, porque se la considera como algo desechable o a corto plazo. Otros, en cambio, consideran como un producto más que como un proceso de formación para la vida. Es por ello que la educación debe innovarse para poder responder a los avances y necesidades de la población, de manera que vaya a la par con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. La educación, y peor aún los maestros, no pueden quedarse rezagados o en el pasado. Debemos siempre innovar y crear. Por eso es importante destacar la tarea del docente, quien debe desempeñarse con sentido creador y crítico en las tareas profesionales propias de su campo específico de acción. Ser perseverante en la proposición de alternativas tendientes a elevar la calidad de gestión en cada uno de los niveles del sistema educativo. Ser innovador en el diseño de proyectos que puedan mejorar las estrategias de aprendizaje y evaluación del proceso pedagógico. Además, sería importante que el docente sea más reflexivo sobre los diseños curriculares a objeto de modificar los métodos y técnicas de su planificación, siendo siempre flexible y acorde a la realidad educativa. Igualmente, debe manejar competencias digitales de manera crítica y creativa, que motiven a los estudiantes y transformen la educación. Finalmente, Sandra, quisiera pedirle quizás algún consejo, algunas palabras de motivación para quienes nos encontramos preparándonos para esta gran tarea de la docencia. A los jóvenes que están estudiando, y a usted, Mauricio, que está preparándose también para ser docente, les aconsejo que tengan gran vocación, que amen lo que hacen, que entreguen lo mejor de ustedes, porque todo requiere de mucho esfuerzo y dedicación. Inviertan en su educación, porque si piensan que la educación es cara, cuanto más cara es la ignorancia. Tenga siempre presente esta frase. Más aún que en el mundo de hoy, donde las exigencias son cada vez mayores y el éxito lo conseguirá quien realmente lo merece. Bien, muchísimas gracias, Sandra, por haber aceptado esta invitación a que podamos conversar y sin duda alguna que ha sido muy enriquecedora para mí sobre todo y para cada una de las personas que quizás le vayan a escuchar. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias a usted, Mauricio, por haberme tomado en cuenta para esta entrevista. La verdad, siempre hay algo que aprender. Hemos compartido algunas experiencias y esto nos sirve para mejorar yo como docente. Y qué lindo y qué satisfacción tan grande poder en algo ayudar a usted también en su formación como docente. Muchos éxitos y que le vaya de lo mejor. Gracias.
Muchísimas gracias.